Hola a todos, mi nombre es Sandra Paola Vera Miranda y pues me correspondió el tema Ley para Personas con Discapacidad en Venezuela. Bueno, antes de comenzar a hablar de la estructura de la ley, nos dice que esta ley es de orden público y tiene como objeto regular los medios y mecanismos que garanticen el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Esto se hace de manera autónoma y plena, con la participación tanto de su familia como de la comunidad en general. Entonces, esta ley está estructurada por 5 títulos. Cada título presenta una serie de capítulos. Como podemos observar, en el título número 1 presenta un capítulo, el título 2, 8 capítulos, el 3, 4 capítulos, el 4, 3 capítulos, el 5, 3 capítulos igualmente. Esta ley como tal tiene 96 artículos. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar del título número 1, perdón. Este nos habla de las disposiciones generales. Entonces, nos dice que todas las personas cuyo objeto sea la atención integral a la discapacidad deben planificar, coordinar e integrar políticas públicas concernientes a la discapacidad. Esta ley ampara a todos los venezolanos y venezolanas y personas extranjeras que residan legalmente en el país. También nos dice pues que algunos de sus principios realmente son bastantes, pero pues los que a mí más me llamaron la atención son el humanismo social, la no discriminación y el respeto a la dignidad. También propone el concepto de discapacidad y de personas con discapacidad. Y deja en claro que la calificación es el proceso para determinar las diferentes características que se presentan en la discapacidad y solamente la deben hacer o la deben realizar las personas y profesionales expertas en el tema. También nos habla de la certificación y nos dice que esta debe ser realizada por el Consejo Nacional para Personas con Discapacidades, eh, dependiendo pues de los diferentes informes realizados por psicólogos, orientadoras y personas pues expertas en el área como tal. En el título número 2 nos habla de las garantías para las personas con discapacidad. Pues este título es uno de los más largos como tal, pues tiene 7 capítulos. Bueno, el primero nos habla sobre la salud y nos dice que es deber del Ministerio de Salud y del Estado realizar prevención de accidentes o enfermedades o situaciones que lleven a la discapacidad como tal. También se debe realizar la prestación de la rehabilitación y la habilitación. Se deben promover ayudas técnicas y de asistencia y por último, se debe garantizar la seguridad y protección de las personas con discapacidad. En el segundo capítulo nos habla de la educación y nos dice que es un derecho para todas las personas, pero se deben atender desde la individualidad y desde sus necesidades y cualidades como tal, ofreciendo cursos y talleres de lectura braille, comunicación táctil, uso del bastón y dependiendo pues de cada una de su discapacidad y de las necesidades que presente, se presentarán pues los diferentes cursos y talleres. Se deben desarrollar acciones en donde pues las personas con discapacidad puedan participar o disfrutar de actividades culturales, recreativas, artísticas y también se debe tener muy en cuenta la participación deportiva. Bueno, en el capítulo número 3 nos habla del trabajo y la capacitación. Entonces nos dice que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social debe formular políticas públicas sobre la formación de trabajo, empleo, inserción, reinserción laboral, adaptación profesional y reorientación ocupacional. En el capítulo número 4 nos habla de la accesibilidad y vivienda. Entonces nos dice que los lugares no deben tener obstáculos ni barreras para el desplazamiento y acceso seguro. Igualmente los animales de asistencia deben estar pues con la persona que presenta la discapacidad, pero estos animalitos pues deben estar certificados y pues tienen el derecho de ingresar pues a todos lados con su dueño. También es necesario pues brindar una atención preferencial eh,
y realizar proyectos arquitectónicos para dar viviendas adecuadas y facilitaciones de crédito para la compra de dichas viviendas. En el capítulo número 5, nos habla del transporte y las comunicaciones. Nos dice que se debe brindar asientos para personas con discapacidades, adaptación a las unidades de transporte, descuento en los pasajes que sean sin recargos, accesibilidad en terminales terrestres, puertos y aeropuertos. El servicio de las telecomunicaciones debe ser atendida con prioridad para las personas con discapacidad. El capítulo número 6 nos habla de los diferentes aspectos económicos y nos dice que estas personas estarán exoneradas de impuestos, de tasas y tendrán derechos a la importación. También dice que se otorgarán permisos para que dichas personas pues trabajen por su cuenta. En el último capítulo, que es el capítulo número 7, nos habla de la participación y nos dice que las personas con discapacidad, tanto como sus familias, tendrán derecho de crear comités comunitarios donde se agrupen y expresen manifestaciones de su acción para lograr un protagonismo tanto participativo como de incorporación. Y también se dice que por el uso de avances tecnológicos se podrán evitar el voto secreto y esas personas podrán postularse a la función pública como tal, es decir, tienen derecho también a ser elegidos. Pasamos al capítulo número 3, en donde nos habla del Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad. Entonces, nos dice en el capítulo número 1 que se debe crear, es la creación del sistema. Entonces, se creará el Sistema Nacional de Atención Integral para las Personas con Discapacidad y el órgano rector será el Ministerio de Desarrollo Social, que una de sus competencias pues es la inserción e integración a la sociedad de estas personas. En el capítulo número 2 nos habla del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad. Nos dice que es un instituto con personalidad jurídica, autónomo y con patrimonio propio, que tiene como finalidad ayudar a la atención integral, prevención a la discapacidad y a la promoción de intercambios culturales en relación a la discapacidad dentro del territorio venezolano. Igualmente encontramos el capítulo número 3 que nos habla de las unidades municipales para las personas con discapacidad. Entonces nos dice que el Consejo Nacional, del que ya hablábamos pues anteriormente, creará unas unidades municipales en cada municipio para proponer estrategias y proyectos de atención integral, certificar la discapacidad y fomentar el interés por la sociedad. En el capítulo número 4 y último encontramos que nos dice que habla de los registros a las personas con discapacidad. Entonces dice que debe existir un registro nacional, municipal, de nacimientos de niños y niñas y de personas que existan en las empresas laborando con discapacidad. El título número 4 hablamos pues de las sanciones como tal, es decir, ¿qué pasa cuando se infringe esta ley? Entonces, en las disposiciones generales nos dice que el Consejo Nacional aplicará sanciones a quienes infrinja la ley o reincidan, pues deberán pagar dichas sanciones y los recursos que sean extraídos de estas mismas pasarán a ayudas técnicas. En el capítulo número 2 nos habla de las sanciones en particular. Entonces, nos dice que existirán multas a instituciones educativas y directivos por negar el derecho a la educación. También hay multas por impedir el acceso a animales de asistencia, el incumplimiento de registros, por no suministrar el servicio de telecomunicaciones prioritario y por cobros no permitidos. Después pasamos al último capítulo de este título y nos dice del procedimiento sancionatorio como tal. Entonces, nos dice que primero se debe recoger la denuncia por escrito y llevarla al Consejo Nacional. Después se llevarán los datos de las personas infractoras y se escribirá un acta.
Después de unos días el infractor pues tendrá el derecho de mostrar pruebas en las cuales pues se pueda evidenciar su inocencia y después se esclarecerán los hechos mediante una conclusión y se llegará pues a la toma de una decisión. Por último, encontramos el título número 5, que son las disposiciones transitorias, derogatorias y finales. En el capítulo número 1 están las disposiciones transitorias. Nos dice que después de dar a conocer esta ley se reestructurará el Consejo Nacional. Las empresas de transporte deberán cumplir el artículo 37 y 38 y todos en el territorio venezolano deben cumplir el capítulo número 4, el título número 3. El capítulo número 2 nos habla de las disposiciones derogatorias como tal y nos dice que toda ley que se interponga a la presente, pues a la que estoy explicando, deberá ser derogada. Por último, encontramos el capítulo número 3 que nos habla de las disposiciones finales y nos dice que esta ley debe ser divulgada también en el sistema braille y el libro hablado. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que haya quedado muy bien entendida la ley y estoy pues atenta a las diferentes preguntas que me puedan realizar y dar a conocer o dar respuesta a cada uno de sus interrogantes. Muchísimas gracias.